Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela, para quienes no me conocen, y en este video les voy a hablar sobre la energía del planeta Venus en el signo de Leo. En un video anterior les compartí información sobre lo que propone en sí la energía de este planeta en nuestras vidas. Si no lo vieron, les recomiendo que lo busquen, está en mi canal para que puedan entender un poco más qué propone este planeta y luego asociarlo a lo que, digamos, a la forma en la que se va a expresar a través del signo en el que tengamos ubicado Venus en nuestra carta. Pero bueno, vamos a hablar de Venus en Leo. Leo es el segundo signo de fuego de la rueda zodiacal y es una energía que tiene mucho que ver con el fuego de la pasión, con el fuego asociado a nuestros deseos, ese fuego que impulsa nuestra creatividad, nos impulsa en la vida a desarrollar esa pasión y a irradiar, eh, desde ese pulso vital que representa ese deseo, irradiar a nuestro entorno y contagiar esa vitalidad a quienes nos rodean. Entonces Venus habla de lo que nos gusta, de cómo equilibramos, de qué nos aporta valor. Entonces Venus en Leo se va a abrir a todo aquello que le permita desarrollar estas cualidades o características leoninas de ser centro, de poder expresar su creatividad, de llamar la atención, de brillar, de liderar en su vida. A Venus en Leo le gusta liderar, le gusta poder expresarse de manera confiada. Entonces, bueno, quienes tengan Venus en Leo van a buscar de alguna manera o se van a abrir a todos aquellos estímulos o personas que les permitan desarrollar estas cualidades, de manera libre, de manera fluida, con disfrute. Estas personas disfrutan mucho liderar tanto desde lo creativo o desde lo artístico o en el área en la que tengan este Venus en su carta. Bueno, es como la forma en la que van a gustar de liderar, pero también gustan liderar en relaciones, llevar las riendas o esto de un poco tomar la iniciativa hacia lo que saben que les gusta y que les va a aportar valor y que les va a permitir llamar la atención. A Venus en Leo le gusta el buen trato, le gusta que le traten como rey o como reina, o bueno, quizás no así de esa magnitud, pero sí que tengan para con esta persona buenos tratos y le hagan sentir especial y le hagan sentir que llama la atención y que se reconoce lo que hace. También a Venus en Leo le van a gustar personas que tengan estos tintes más de líder, más de ser el centro de la atención, personas muy conectadas con su creatividad, personas capaces de confiar en su deseo y expresarlo de manera libre, con disfrute, personas divertidas. Venus en Leo también es como un signo muy divertido que busca jugar, que busca desplegar el romance sin ningún tipo de inhibición. Entonces, bueno, obviamente también se va a sentir atraído o atraída quien tenga esta Venus en esta posición a personas muy conectadas, tanto con su capacidad de ser románticas o de expresar lo que les gusta, como de expresar también su creatividad. Entonces podemos decir que Venus en Leo va a conectar con su valor en ese tipo de relaciones, con personas que le hacen sentir especial, y cuando puede también llamar la atención, o más bien no solo llamar la atención por el simple hecho de llamarla, aunque muchas veces sí, pero sí sentir que el lugar en el que está es visible, que es reconocido, que lo que hace ayuda a otras personas a conectar con su pasión o a saber de qué manera expresarse para conectar con su propio brillo, para conectar con su corazón. Estas personas son muy amorosas. Bueno, por otro lado les voy a hablar de las analogías a Venus en Leo. Una es Venus posicionado o posicionada en la casa 5, que es la casa de Leo. Cuando Venus está en la casa 5 va a indicar que la persona se va a sentir muy atraída o va a gustar mucho de expresarse a través de actividades como pueden ser el arte, como la danza, la pintura. Incluso también se puede sentir atraída hacia el mundo de la moda o al mundo de la belleza. Y también puede indicar que a esta persona, si tiene hijos, como que esta persona va a sentir un gran amor por sus hijos o va a considerar incluso a sus hijos o a sus hijas como su máxima obra creativa, en caso de que hasta ese momento en el que
digamos, se desarrolla como padre o como madre, empiece a conectar más con su energía de Venus. Estos van a ser tintes típicos, obviamente que va a haber que buscar el signo en el que esté posicionado Venus al estar en la casa 5, pero bueno, puede que tenga características de este estilo. Por último, les voy a hablar de los aspectos entre Venus y el Sol. Debido a que Venus no se aleja más de 48 grados en su trayectoria del Sol, los aspectos no son muchos, son dos aspectos los que vamos a tomar como relevantes. Uno es la conjunción entre Venus y el Sol, que habla de que quien tenga esta posición en su carta va a sentir su identidad muy potenciada, su creatividad muy despierta cuando se sienta amada en una relación y también cuando pueda amar a otras personas. Cuando conecte con el amor va a ser cuando más potenciada y más creativa y mucha más confianza desarrolle en su vida. Por otro lado, también indica que esta persona obviamente va a valorar la posibilidad de llamar la atención, de ser centro, de liderar, pero va a saber conseguirlo de manera muy diplomática, muy venusina, de manera armoniosa, balanceada, ¿sí? Va a ser como muy estratégica y va a saber planificar bien sus acciones para lograr alcanzar esos lugares de centro que anhela alcanzar en su vida, y además obviamente va a llamar la atención, pero de forma como muy equilibrada, ¿sí? Muy bonita, muy bella. Y además de saber cómo buscar obtener lo que quieren de forma muy equilibrada, también saben cómo alcanzar el equilibrio en las relaciones, cómo complacer a otras personas, cómo tener lo que quieren sin dejar de lado las necesidades de quienes les rodean. O sea, son personas que también valoran mucho la justicia y el equilibrio en vínculos. Y además de la conjunción, tenemos el aspecto de semicuadratura, que es un aspecto también de tensión, un aspecto de 45 grados que habla de una inercia en la persona a quedarse muy de un lado o del otro de las energías. Es decir, puede quedarse muy del lado solar o muy del lado venusino, entonces la otra energía queda como bloqueada o como si fuera difícil accionarla. No tiene mucho que ver con un letargo en el que la persona se siente que le impide accionar estas dos energías de manera equilibrada o sacarlas o activarlas en conjunto. Entonces justamente quien tenga esta semicuadratura va a tener que aprender a salir de ese letargo en su vida y a empezar a materializar poco a poco formas, obviamente desde la observación de cómo quieren causarlas, pero empezar a materializar formas en las que pueda sacar estas dos energías juntas. Bueno, esto es lo que quería contarles respecto a Venus en Leo. Es un resumen, obviamente que cada carta es única y cada quien tendrá que aprender a observar todas sus energías, pero está bueno saber cómo potenciar Venus, teniendo en cuenta lo que indica esta energía que nos gusta, que nos aporta valor, nuestras capacidades en relaciones, a nivel artístico. Así que bueno, espero que esta información les resulte útil. Si es así, saben que pueden compartir este video, pueden ponerle me gusta, dejar comentarios si tienen dudas o quieren hacer alguna sugerencia. Voy a estar respondiendo. Les invito también a que me sigan en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Allí pueden encontrarme como Astrología Vincular. Y si quieren conocer los servicios que brindo de acompañamiento astrológico, pueden visitar mi sitio web astrologiavincular.com como para conocer un poco más y ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales o a través de los contactos que van a encontrar en la descripción de este video. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto.